En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente. El tema de hoy tiene un título fuerte, un título que va a mover fibras. Y el título es Un enemigo insidioso. ¿Y la palabra insidioso qué significa? Que trae consigo un engaño oculto. ¿Y cuál es ese enemigo insidioso del que vamos a hablar? Un enemigo constante incluso, un enemigo del que a veces no ponemos cuidado o que puede estar pasando en nosotros, en nuestra vida espiritual y hacemos caso omiso tal vez. Y eso nos puede haber pasado a todos. Ese enemigo se llama la tibieza. Y empezaré contándoles una historia que tiene que ver con San Juan Pablo II. Recordemos que a los sumos pontífices se les dice por respeto cuando nos referimos a ellos su santidad. Entonces, por ejemplo, su santidad Francisco, su santidad Benedicto XVI, su santidad Juan Pablo II, es una forma de referirse a ellos. Pues resulta que el cuento que les voy a compartir tiene que ver con esto. Alguna vez una de las personas, de las monjitas que atendían a San Juan Pablo II, le dijo la siguiente expresión. Pues ella, inquieta por la salud del sumo pontífice, le expresó esto: estoy preocupada por su santidad. A lo que el sumo pontífice, en ese momento Juan Pablo II, entre bromas y también con un poco de seriedad en medio de todo, le contestó: hermana, yo también estoy preocupado por mi santidad. Un cuento que nos dice mucho. Y podemos preguntarnos a partir de esta historia, cada uno de nosotros delante del Señor: ¿estoy preocupado por mi santidad? ¿Estoy esmerándome por esa meta del cristiano, por amar a Dios sobre todas las cosas? ¿O me estoy conformando con medias tintas? Si nos preguntáramos, si fuéramos honestos en esa respuesta, y nos dijéramos a nosotros mismos, ¿cuál es la meta del creyente? ¿Cuál es la meta del católico? ¿Cuál es la meta del cristiano católico? Pues la respuesta es clara. La meta es el cielo. Y para llegar al cielo hay que esmerarse en la gracia, en el don, en la santidad. Por eso esta historia de San Juan Pablo II pues nos llama la atención y nos invita a recordar que hay un enemigo importante del amor de Dios y es el pecado. Pero debemos detenernos en ese adversario de la caridad. ¿Y cuál es ese adversario de la caridad? Que es insidioso, que nos puede afectar en muchas áreas de nuestra vida personal y espiritual. Especialmente ataca a los que desean amar a Dios. Todos los creyentes deseamos amar a Dios. Con la ayuda del Señor vamos desechando el pecado. Con la ayuda del Señor vamos reconociendo que somos pecadores. Pero este enemigo insidioso va entrando como con facilidad, como que se va colando de una manera muy astuta en nuestro corazón. Y entonces tenemos que revisar qué nos enseña la Iglesia acerca de este enemigo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 2094 lo siguiente: la tibieza es una vacilación o negligencia
en responder al amor divino. Puede implicar la negación o entregarse al movimiento de la caridad. Nos dice también en uno de los elementos de exégesis del libro del Cantar de los Cantares lo siguiente, que la tibieza nace cuando el alma, solicitada por dos distintos y opuestos incentivos, quiere contentar a los dos, es decir, servir a dos señores. Por una parte, se esfuerza por evitar las faltas graves y por otra, quiere gozar también de las comodidades de una vida fácil. De ahí las negligencias y las pequeñas actitudes que van destrozando la viña del Señor. Fijémonos entonces, hermanos, en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica y en esa exégesis de algunos de los apartes del libro del Cantar de los Cantares, que la tibieza es una vacilación, que la tibieza es una negligencia, que la tibieza es una falta de esfuerzo. Y básicamente es una falta de esfuerzo, ¿por qué? Por responder a ese amor divino. Qué hermoso es sentirnos amados por Dios. Qué maravilloso es sabernos amados por Él. Qué regalo tan grande es que en nuestra vida exista ese reconocimiento. Pero es importante que no dejemos eso en solo una intención o que solo hagamos pequeños esfuerzos por corresponder a ese amor generoso, compasivo y misericordioso de Dios. Porque si nosotros permitimos que este enemigo insidioso se vaya colando en nuestra vida de fe, vamos a terminar en algo que muchos santos han llamado la desolación del alma. Vamos a terminar en desiertos muy fuertes. Podemos incluso llegar a perder nuestra fe. Podemos llegar a dudar de tantas experiencias reales que hemos vivido en el Señor. Para no caer en eso, entonces vamos a tratar de identificar los síntomas de este enemigo, los síntomas de la tibieza. Y para eso nos vamos a remitir al libro del Apocalipsis. Yo los invito para que busquemos en la Sagrada Escritura y vamos a encontrar allí algunas referencias o advertencias serias que el Señor hace a las 7 iglesias de Asia Menor. Y ahí vamos a encontrar algunos síntomas de tibieza para que, tomando conciencia de ellos, empecemos a corregirlos. A la iglesia de Éfeso le escribe el Señor lo siguiente. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5. Dice así: conozco tus obras, tu fatiga y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que probaste a los que llamas apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y tienes paciencia, sufriste por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti, y aquí empieza lo serio y lo fuerte, que abandonaste la primera caridad. Considera pues que de dónde has caído y arrepiéntete y practica las obras del principio, porque si no, vendré a ti y removeré tu candelabro de su sitio, a no ser que hagas penitencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso, repito, está en Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5. Hermanos, la tibieza enfría el corazón y disminuye algo a lo que se refiere el Señor en este texto, la conciencia del primer amor. Tenemos en nuestra vida de fe constantemente que rememorar ese primer amor, ese flechazo del Señor, por el que cada uno de nosotros hoy está siguiendo este camino maravilloso. No podemos tirar al olvido, no podemos dejar en el olvido, no podemos dejar de rememorar ese momento. Es necesario que cada uno de nosotros tenga claro eso que muchos llamamos el primer amor con Dios. Ese momento en el que el Señor impactó y conquistó nuestro corazón para iniciar un camino de fe. Y frente a eso nos enseña el Papa Francisco a través de una de sus homilías con unas palabras hermosas que deberíamos guardar en nuestro corazón. Para cada uno de nosotros, enseña el Papa Francisco, hay una Galilea en el comienzo del camino con Jesús, como en el caso de los apóstoles. Volver a Galilea significa, sobre todo, volver allí, a ese punto incandescente en que la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino. ¡Qué hermoso! Con esta chispa
podemos encender el fuego para el hoy, para cada día, y llevar calor y luz a mis hermanos y hermanas. Volver a Galilea significa custodiar en el corazón la memoria viva de esta llamada. Cuando Jesús pasó por mi camino y me miró con misericordia, me pidió seguirlo. Volver a Galilea significa recuperar la memoria de aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con los míos, el momento en que me hizo sentir que me amaba. Hermanos, qué palabras tan hermosas. Ojalá que mientras yo iba leyendo estas palabras, tú fueras recordando ese momento, porque ese precisamente es uno de los síntomas de la tibieza, ese enemigo insidioso. Y es cuando olvidamos ese primer amor, es cuando no recordamos ese momento, es cuando no le damos la importancia necesaria, porque démonos cuenta que en las palabras del Papa Francisco nos está diciendo claramente que volver sobre ese momento enciende el fuego del amor de Dios en nosotros, para el hoy, para cada día, para llevar ese fuego a los hermanos y hermanas. Recordar ese momento significa custodiar en el corazón la memoria viva de esa llama. Si ustedes se han enamorado alguna vez, creo que sí, entenderán qué bonito es recordar ese momento de amor. Qué bonito es rememorar esos instantes cuando nos sentimos amados. Qué bonito es, incluso lo puedo pensar en la vida de familia, cuando una pareja entra en crisis, cuando se olvidaron del momento que se conquistaron y cuando se conquistaron se miraban las cualidades, las cosas buenas. Pero como fuimos olvidando tal vez ese momento, entonces empezamos solo a ver lo malo y vienen las crisis. De la misma manera puede pasar en la vida espiritual. Cuando olvidamos el momento del amor de Dios, empezamos a ver los errores de los demás, los errores de la iglesia, los errores del sacerdote, de la religiosa, del laico, del que predica, del que sirve. Y sin darnos cuenta, ese enemigo insidioso y peligroso se va colando en nuestras almas. Primer síntoma entonces, cuando hemos olvidado ese primer amor. Cuando en nuestra vida de fe y en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, no rememoramos constantemente ese instante. Yo les invito a tomar conciencia de ello y a empezar a cambiar esa actitud si hemos caído en ella. Segundo, Jesús alerta a la iglesia de Sardes. En el capítulo 3, en el verso 1 del libro del Apocalipsis dice así: conozco tu conducta, tienes un nombre como de quien vive, pero está muerto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa sonó más fuerte. Eres como quien vive pero está muerto. ¿A qué se refiere esta expresión de Jesús? Se refiere a algo en lo que podemos haber caído muchas veces, el activismo. Y el activismo se presenta también como una forma de tibieza. Muchos de nosotros estamos inclinados a estar activos, ¿sí? Pero ese activismo nos lleva muchas veces al nerviosismo, a querer descargar nuestras tensiones sobre los demás. Y sin embargo, lo mejor de la vida sabemos que es el amor, que es un regalo que no se conquista con la acción. Y el activismo olvida lo que es más importante, Dios, e invierte la jerarquía de valores. Y entonces aquí tenemos que hacernos una pregunta: ¿es amar a Dios lo principal de mi existencia? Y para lograrlo doy prioridad a un plan de vida espiritual con las prácticas de piedad, con la frecuencia de los sacramentos, porque a veces nos ocupamos o nos preocupamos mejor por hacer tantas cosas y pensamos que nuestro cristianismo o nuestra vida vale porque hacemos y no nos detenemos y vamos olvidando dar lugar a Dios en momentos de contemplación. Por eso a veces nos sentimos, voy a decirlo así, cansados en nuestra vida de fe. Por eso a veces sentimos que vamos perdiendo el sentido, porque nos preocupamos más o nos ocupamos más por hacer que por contemplar. Entonces Jesús le dice claramente, en esa expresión fuerte a la iglesia de Sardes, le dice: eres como quien vive pero estás muerto. Dicho de otra manera, parafraseando esa expresión bíblica, eres el que hace, pero de pronto no interiorizas. De pronto no te detienes lo suficiente para orar. De pronto tus oraciones son agitadas, son aceleradas, son llenas de ansiedad. No logras encontrar la paz en Dios.
Mucha gente me dice y me pide orientación en esas dificultades relacionadas con la oración. Y uno de los síntomas por los cuales a veces no logramos contemplar en la oración, no logramos profundizar en la oración, es porque tal vez estamos más preocupados por hacer que por contemplar. Yo sé que la vida está llena de afanes y yo sé que incluso a veces pensar eso se puede convertir en una disculpa. Tengo muchas cosas que hacer. A veces no tenemos el suficiente tiempo. Yo solamente tengo un momento para orar y tengo 20 minutos y entonces a veces podemos caer en esta práctica. En 20 minutos queremos hacer el rosario, la coronilla, el laudes, el Vía Crucis y no se puede en 20 minutos. No estoy diciendo que no sea válido. Toda oración es válida si tienes una recta disposición. Pero es más correcto hacerlo de una manera tranquila, buscando la paz en el Señor. Y frente a esa situación de activismo que a veces nos llega a pensar que no tenemos el suficiente tiempo, nos dice nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI lo siguiente: a veces podemos justificarnos alegando falta de tiempo para orar, pero en realidad, dice él, nosotros queremos de verdad aquellas cosas por las que siempre tenemos tiempo. ¡Qué maravilla de expresión! Voy a volverla a leer, porque es necesario que la escuchemos despacio y la profundicemos. Nosotros queremos de verdad aquellas cosas para las que siempre tenemos tiempo. Y entonces debemos preguntarnos, ¿tiene primacía mi dedicación a la oración y a la voluntad de Dios? Segundo, entonces, síntoma de este enemigo, cuando a veces caemos en esas actitudes de pensar que no tenemos el suficiente tiempo para estar con Dios, cuando nuestras oraciones son agitadas, llenas de afán, distraídas. Bueno, vamos a hablar de eso en algún momento de una manera más profunda para encontrar herramientas. Pero hoy es importante centrarnos en descubrir esos síntomas, no para hacernos daño, no para desanimarnos, sino para tomar decisiones y hacer algunas cosas que hoy también les quiero compartir. Luego Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 13, 16 le dice lo siguiente: conozco bien tus obras, esta es fuerte y muchos la hemos escuchado, y que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues, porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, dice Jesús, voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una expresión que muchos hemos escuchado, que tal vez muchos hemos repetido, que hasta hemos escrito, y que nos tiene que llamar mucho la atención. Mientras que a los pecadores arrepentidos Dios los perdona, a los tibios Él los rechaza, y lo dice claramente. Y a continuación, en el libro del Apocalipsis, señala la causa de esta tibieza. Apocalipsis 3:17. Porque dices, yo soy rico y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desdichado, un miserable, un indigente, un desnudo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿De qué se trata este síntoma? Se trata de las veces en que uno piensa que es lo suficientemente bueno. Ese buenismo del que hablan algunos, que ya ama a Dios lo suficiente, que ya conoce lo suficiente, que ya sabe mucho de Dios, que ya ha hecho todo lo que tiene que hacer y conocer en Dios. Nos llegamos a calificar excelentes y llegamos a compararnos con otras personas incluso. Y nos sentimos buenos. Yo soy de los buenos y ellos son de los malos. Ellos son los que están lejos de Dios y yo soy el que está cerca. Y nos olvidamos cuánto debemos mejorar. Es esa tentación de creernos simplemente buenas personas y de no aspirar a ser santos. Miren esta frase que estoy diciendo. No caigamos en la tentación de creernos solo buenas personas sin aspirar a ser santos. Es una frase que les comparto con mucho cariño y que todos deberíamos reflexionar. Pero también el Señor, a continuación de esas palabras fuertes del capítulo 3 del Apocalipsis, tan duras, que dirige Él a la iglesia de la Odisea,
añade una de esas frases más tiernas que están en el Apocalipsis y la encontramos ahí en el capítulo 3, en el verso 19 al 20, dice lo siguiente: yo reprendo y corrijo a los que amo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué significa esta expresión tan tierna y tan hermosa de Dios? Que Dios nos invita para que abramos el corazón, pero también nos dice que Él puede tocar desde fuera del corazón de aquellas personas que están lejos, pero también nos está diciendo que puede tocar desde dentro, porque tal vez hemos caído en tibieza, porque tal vez lo estamos colocando solo en un rinconcito y nos estamos olvidando de darle el lugar más importante, porque no le estamos entregando al Señor lo que sabemos que tenemos que entregarle, porque a veces en nuestra vida, se los digo con mucho cariño, parece que tuviéramos lugares intocables. Dios puede tocar aquí, puede tocar acá, puede bendecirme acá, pero hay algo de mí que yo le he cerrado la puerta a Dios y se convierten como en lugares intocables. Y Dios no significa con esto que no tenga el poder de hacerlo, pero no olvidemos que el Señor tiene misericordia de nosotros y en esa misericordia respeta nuestra libertad. Entonces el siguiente síntoma es dar por perdida la capacidad de mejorar en ciertos aspectos. Simplemente mejoramos en unas cosas sí y en otras no. Yo he escuchado muchas historias como estas, donde algunas personas viviendo una experiencia de fe han logrado renunciar, por ejemplo, a la adicción del alcohol o a ciertas adicciones que dañan y deterioran el alma, pero que también lastiman a otros, y estoy hablando del tema de familia. Y entonces a través de una experiencia, no sé, un retiro espiritual, un seminario, un proceso de consagración, lograron renunciar a esa adicción y bendito sea el Señor porque los liberó. Pero ese es solo el inicio y a veces nos quedamos en algo que llama la psicología, en esa zona de confort. Y entonces cuando empiezan los conflictos en familia, que ya no son por la adicción, sino son por el mal carácter, por las malas palabras, por la pereza, por el desorden, por tantas cosas que pueden pasar en casa. A veces uno escucha, yo lo he escuchado cuando atiendo a mis pacientes, que él o ella, independiente de quién sea el problema, dicen, pero doctor, pero yo dejé el licor y ya no me lo valora. Sí, pero ese es el principio. Y a veces nos puede pasar así en la vida de fe. Pensamos que porque hemos cambiado una cosa, no tenemos la tarea o la necesidad de cambiar otras. Esa pérdida de capacidad por mejorar. Debemos reaccionar ante esa situación y debemos orar diciéndole al Señor: Señor, ayúdame a darte mi corazón por entero, a no negarte nada, a entregarte todo lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Señor, tú no te dejas ganar en generosidad. Tú te donas y te entregas a mí por completo, que yo pueda hacer esa alianza de amor donde yo también me entregue, Señor. Y el siguiente síntoma de tibieza es no aborrecer el pecado venial. Nosotros sabemos que el pecado mortal es el que esencialmente da muerte a la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Pero no podemos descuidarnos ante el pecado venial, porque eso también supone una ofensa al Señor. ¿Y qué es el pecado venial? Voy a ponerles un ejemplo que hoy recordaba antes de transmitirles esta enseñanza. Cuando yo era muy pequeño, era mucho más delgado de lo que soy ahora. Toda la vida, por lo general, fui delgado. Y resulta que alguna vez, en la casa de una vecina, se le cerró la puerta y no tenían las llaves. Se le quedaron adentro, mejor dicho. Y no tenían forma de ingresar, tenían una urgencia. Entonces aquella casa tenía una reja que tenía un espacio muy pequeño y ellos necesitaban a alguien delgadito, pequeñito, que pudiera entrar por ese espacio para poder abrir la puerta. Y pues, tengo que decirlo, pues yo era el que llenaba esos requisitos. Era muy delgado. Todavía soy delgado, pero en esa época era muy delgado. Y entonces resulta que fue muy fácil, ese huequito para mí era una inmensidad, ese espacio en esa reja
y me llamaron y yo fui y entré y abrí la puerta. ¿Y por qué les estoy contando esta historia? Porque el pecado venial precisamente es como ese ejemplo. Es como cuando uno entra, así es el pecado venial, entra por una rendija pequeñita, por donde no cabe una persona adulta, entra el pecado venial, entra por esa rendija pequeñita y luego le abre la puerta para que todos los demás pecados entren. Por eso la tibieza espiritual es cuando nos descuidamos de estar vigilantes frente a lo que significa el pecado venial. Y hay un comportamiento muy particular en muchos, y es aquello que llaman las mentiras piadosas. No, señor, la mentira es mentira. No, es que es una mentira piadosa. O hay otra actitud que a mí me llama mucho la atención, cuando van a juzgar a alguien, yo sé que no le pasa a ustedes, pero tal vez a algunas personas puede ser que sí. Entonces, cuando van a juzgar a alguien y quieren juzgar, miren lo que voy a decir algo absurdo, van a juzgar con buena intención. Dicen, le voy a contar algo, pero es para que oremos. Y ponemos de disculpa la oración para poder empezar a juzgar o hablar mal de alguien y caemos en ese error grave del que ya hablamos en una enseñanza anterior. Queridos hermanos, ese síntoma de la tibieza, de descuidarnos ante los pecados veniales, es algo a lo que debemos poner atención, porque es ese que se entra por la rendija más delgadita para abrir la puerta para que los demás pecados entren. Hasta aquí parece que yo estuviera contando malas noticias, pero es una realidad. Y yo quiero compartirles entonces los remedios, porque no solamente es diagnosticar el mal, hay que también ofrecer los remedios para esto. ¿Cuáles son los remedios para la tibieza? Un ejemplo de vida de tibieza lo describe quizás con mucha profundidad por ese ejercicio de conciencia una gran santa doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, en el libro de su vida. En ella comenta acerca de sí misma en ese momento difícil que ella estaba viviendo. Oídos atentos, voy a leerlo despacio, por favor, meditemos en lo que voy leyendo. Dice Santa Teresa de Jesús en el libro de su vida: de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, de nuevo comencé a poner en peligro mi alma. Las cosas de Dios me agradaban y no sabía desvincularme de las del mundo. Quería conciliar estos dos enemigos entre sí tan contrarios: la vida del espíritu con los gustos y los pasatiempos de los sentidos. Caía y me levantaba tan mal que volvía a caer. Estaba tan abajo en términos de perfección que casi no llevaba cuenta de los pecados veniales y no temía a los mortales como hubiese debido, porque no huía de los peligros. Puedo decir que mi vida era de las más penosas que se puedan imaginar, porque no gozaba de Dios ni me sentía contenta del mundo. Cuando estaba en los pasatiempos mundanos, el acordarme de lo que debía a Dios era con pena, y cuando estaba con Dios me turbaban los afectos del mundo. Fíjense ustedes que es todo un relato que nosotros debemos profundizar, porque habla mucho de las realidades de nuestra vida. Ahora, ¿cómo salió de esta situación? Lo relata ella misma y aquí está el primer remedio, que tiene mucho que ver con todo lo que el Señor le revela también a Santa Faustina. Dice Santa Teresa de Jesús: un día en que atravesaba el oratorio de su convento, vio allí un busto del ese homo que acababa de dejar. Era Cristo llagado, era la imagen de Jesús muy llagado. Y devota de esa imagen se quedó mirándola y relata ella que se turbó de verle de tal manera porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón, me parece, se me partía. Y dice ella: y arrójeme a él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciera ya de una vez para no ofenderle. Y de esa experiencia, de esa visión de Cristo, arranca miren lo que voy a decir, definitiva conversión. Un relato en el que ella dice que hay momentos en que estaba con Dios, sí, pero estaba anhelando lo del mundo, y estaba con el mundo y estaba sintiéndose mal porque quería estar con Dios.
Preguntémonos si eso es lo que nos ocurre. Pero la respuesta, el remedio contra ello viene de una experiencia de contemplación, de profundizar, de sumergirse en el océano infinito de la misericordia de Dios revelado en la pasión de Cristo. Luego el remedio importantísimo para vencer la tibieza, meditar acerca de la pasión del Señor. Meditar en los méritos de la pasión del Señor. Eso nos ayuda a evitar la tibieza espiritual. Otro remedio contra la tibieza espiritual es la confesión frecuente. Es recomendable confesarse cada mes. Es recomendable acudir y alimentar la vida, el alma mejor, con la vida sacramental. Porque en todo lo que tiene que ver con la confesión hay varios pasos que nosotros sabemos. Y uno de ellos es el examen de conciencia. Y es vernos a nosotros mismos, que es tan necesario para vencer la tibieza. Ser honestos, ser sinceros en nuestra oración, en nuestro examen de conciencia, vernos a nosotros mismos y reconocer que las cosas no van tan bien como a veces queremos aparentar. Es reconocer que nosotros somos pecadores. Mire lo que dice San Agustín: si dijeses basta, estás perdido. Ve siempre a más, camina siempre, progresa siempre, no permanezcas en el mismo sitio, no retrocedas, no te desvíes. Si reconocemos que somos pecadores, no podemos desanimarnos. Eso nos produce en nosotros culpa, reconocimiento de nuestras faltas, pero no es para desanimarnos, es para actuar como nos dice San Agustín a través de la frase que acabo de leer. Y después viene el arrepentimiento, el dolor y el deseo de enmendar nuestros pecados. Esa lucha interior y la tibieza son cosas contrarias, porque la tibieza en general significa dejar de luchar, dejar de esforzarme y llegar a decir esa frase que es tan dañina, que he escuchado de tanta gente y con la que nunca estaré de acuerdo: es que yo soy así. No, tú no eres así, tú eres hijo de Dios, tú estás llamado a actuar como hijo de Dios, tú estás llamado al cielo. Cancelemos esa frase de nuestra vida, quitémosla de nuestra vida y utilicemos esos dos remedios fundamentales: la contemplación constante, el sumergirnos constantemente en la pasión de Cristo, en sus llagas, contemplar el crucifijo, que tiene mucho que ver con lo que el mismo Señor le dice a Santa Faustina cuando le habla de la hora de la misericordia. La invita a Santa Faustina a contemplar en su pasión, a sumergirse en ese océano infinito de misericordia. Y en algunos de los escritos de Santa Faustina dice que le invita al Señor a orar o a hacer la oración del Vía Crucis, que es precisamente ese camino de contemplación de la pasión de Jesús. Una práctica que, por cierto, hemos a veces perdido en nuestra iglesia. Pidámosle al Señor que nos ayude a reconocer aquellos síntomas que pueden ser tibieza en nuestro corazón. Pidámosle al Señor que nos ayude a aplicar esos remedios para que podamos salir, porque ya hemos visto desde la palabra de Dios cuán grave es para nosotros. Pero también yo los invito para que revisemos acerca de este tema en aquello que el Señor le enseña a Santa Faustina, en aquello que el Señor le dice acerca de esto. Yo los invito a que nos ubiquemos en el diario en el numeral 481. Dice lo siguiente: oídos abiertos, corazón abierto. Me inflamo de amor con los que me aman, sufro con los que sufren. Está relatando Santa Faustina en este numeral, ¿sí? En un momento de oración con Jesús. Entonces ella dice: me inflamo de amor con los que aman, sufro con los que sufren. El dolor me consume mirando a los tibios y a los ingratos. Entonces procuro un amor tan grande hacia Dios que compense por aquellos que no lo aman, que alimentan a su Salvador con negra ingratitud. Fíjense que Santa Faustina, es ella la que expresa en el numeral 481, hago esa corrección, ella está expresando dolor. ¿Por qué? Porque ella es un alma santa, víctima, es un alma muy cercana a Dios y está diciendo algo, está poniendo como palabras gemelas, como expresiones gemelas, como expresiones que podemos pensar que nos llevan a lo mismo. Cuando dice: me consume el dolor mirando a los tibios y a los ingratos.
aquellos que no aman al Señor como se lo merece. El dolor de Santa Faustina es el dolor de Cristo también. El dolor por los tibios, el dolor por los ingratos. ¿Una persona ingrata es una persona tibia? Seguro que sí. Ahora, dice en el numeral 580 lo siguiente: una vez el Señor me dijo, me hieren más las pequeñas imperfecciones de las almas elegidas que los pecados de las almas que viven en el mundo. Me entristecí mucho por el hecho de que Jesús padece sufrimientos a causa de las almas elegidas. Tú y yo somos elegidos. Y Jesús me dijo, estas pequeñas imperfecciones no es todo. Te revelaré el secreto de mi corazón, lo que sufro por parte de las almas elegidas. La ingratitud por tantas gracias es el alimento continuo de mi corazón por parte del alma elegida, porque su amor es tibio y mi corazón no puede soportarlo. Estas almas me obligan a rechazarlas de mí. Fíjense qué fuerte lo que está diciéndole el Señor a Santa Faustina. Las almas ingratas, que son tibias. Y dice el Señor, mi corazón no puede soportarlo. Esas almas me obligan a rechazarlas de mí. Y dice el Señor, otras no tienen confianza en mi bondad y nunca quieren sentir la dulce intimidad en su corazón, pero me buscan por allí lejos y no me encuentran. Esta falta de confianza en mi bondad es lo que más me hiere. Si mi muerte no los ha convencido de mi amor, ¿qué los convencerá? Si la muerte de Jesús no hace que en nosotros se produzca ese convencimiento del amor de Dios y nos quedamos con un corazón tibio, Jesús hace la pregunta, ¿qué los convencerá? Porque un corazón tibio no es capaz de confiar plenamente en el Señor y eso también le causa dolor al corazón de Cristo. Dice el Señor, en tales casos, a pesar de ser Dios, no puedo ayudar nada al alma porque ella me desprecia, disponiendo de la voluntad libre, puede despreciarme o amarme. Y le dice a Santa Faustina, tú dispensadora de mi misericordia, habla al mundo entero de mi bondad y con esto consolarás mi corazón. Dice también en el numeral 80 lo siguiente, oh Jesús, te consolaré por todas las ingratitudes, por las blasfemias, por la tibieza, por el odio de los impíos, por los sacrílegos. Está Santa Faustina haciendo un ejercicio de oración de reparación, pero fíjense que las palabras que ella dice son fuertes. Habla de las blasfemias, habla de los odios, habla de los impíos, habla de los sacrilegios y al lado de esas palabras coloca también la tibieza, para que nos demos cuenta la gravedad de este enemigo insidioso. Ella ofrece reparación por esto que es fuerte, y lo ha citado con cada una de esas palabras que están al lado, pero también por la tibieza. Y en el numeral 370 dice lo siguiente, este mismo día, mientras entraba en la iglesia esperando la confesión, vi los mismos rayos que salieron de la custodia y se extendieron por toda la iglesia. Eso duró todo el tiempo del oficio. Después de la bendición, se proyectaron sobre ambos lados y volvieron a la custodia. Eran claros y transparentes como el cristal. Pedí a Jesús que se dignara incendiar el fuego de su amor en todas las almas tibias. Bajo estos rayos se calentaría el corazón, aunque estuviera frío como un pedazo de hielo, aunque fuera duro como una roca, se volvería polvo. Cuando adoremos al Señor, cada uno de nosotros debemos pedirle a Jesús, Señor, líbrame de la tibieza del corazón, porque hoy estamos entendiendo qué grave es esta situación, este enemigo que tenemos y que a veces no estamos atentos a él. Y hay algo que también me impresiona mucho y que aparece en el diario de Santa Faustina, y es, el Señor le pidió a Santa Faustina una novena antes de la celebración de la fiesta de la misericordia. Y en el 9º día, miren lo que le dice el Señor. Eso lo encontramos en el numeral 1228. Hoy tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia.
Esas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón. A causa de las almas tibias, mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos. A causa de ellas dije: Padre, aleja de mí este cáliz si es tu voluntad. Para ellas, la última tabla de salvación consiste en recurrir a mi misericordia. Creo que se agotan las palabras para saber decir de alguna manera que debemos estar atentos a este enemigo insidioso. Creo que de mi parte no tendría nada más que decir en este momento, porque de manera muy clara la palabra de Dios y el diario de Santa Faustina nos está tocando el corazón y nos está mostrando algo que debe llamarnos mucho la atención: cuánto lastimamos al Señor cuando somos tibios. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude. Señor, aquí está mi corazón, úngelo con aceite de vida, no le des devolución hasta que sanes la herida y lo selles con el fuego de tu amor. Señor, aquí está mi corazón, úngelo con aceite de vida, no le des devolución hasta que sanes la herida y lo selles con el fuego de tu amor. Quiero ser tuyo, quiero ser tuyo y quiero amarte sin final y que nadie me aparte de tu verdad. Quiero ser tuyo, tuyo nada más. Señor, recibe nuestro corazón, recibe nuestra vida, recibe, Señor, especialmente la tibieza de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que todo nuestro ser te reconozca como el único Dios, como el único Salvador, como el único Señor. Te entregamos, Señor, todas aquellas situaciones de nuestra vida que se convierten, y hay que decirlo así, en mediocridad espiritual. Ayúdanos a ser firmes, ayúdanos a amarte, Señor, sin reparos. Ayúdanos a amar tu voluntad sin disculpas, a querer más de ti, Señor, a querer más los designios de tu amor. Aquí estamos cada uno de nosotros. Hoy venimos a decirte, Señor, sin tu ayuda no podemos, sin tu ayuda no es posible. Hoy te pedimos, Señor, que nuestro corazón titubeante muchas veces se afirme en tu presencia, se afirme en tu voluntad y reciba por tu gracia, Señor, la fortaleza necesaria para caminar confiados en ti. Hoy te entregamos, Señor Jesús, todo aquello que en nuestro corazón no se decide por ti, todas aquellas situaciones que nos atan y que tenemos temor de cambiar o de dejar, todas aquellas debilidades, Señor, que hay en nosotros y que muchas veces nos apartan de tu inmensa misericordia. Tú siempre, Señor, eres compasivo. Tú siempre, Señor, nos ofreces el perdón. Tú siempre estás ahí para amarnos y bendecirnos, pero respeta nuestra libertad. Y por eso te pedimos, Señor, que el uso de nuestra libertad
sea una opción constante por ti, Señor. Aquí estamos. Pasa sanando las heridas que nos hacen frágiles muchas veces. Pasa sanando las heridas, Señor, que no permiten que nosotros tengamos una voluntad firme y unida a tu santa y perfecta voluntad. Señor, aquí está mi corazón, úngelo con aceite de vida. No le des devolución hasta que sanes la herida y lo selles con el fuego de tu amor. Díselo con fe. Señor, aquí está mi corazón, úngelo con aceite de vida. No le des devolución hasta que sanes la herida y lo selles con el fuego de tu amor. Y sin miedo dile al Señor, dile con fe: quiero ser tuyo, quiero ser tuyo y quiero amarte sin final, y que nadie me aparte de tu verdad. Quiero ser tuyo, tuyo nada más. Decídelo con todo tu corazón. Coloca las manos sobre tu pecho y decídelo de una buena vez. Dile al Señor hoy: quiero ser tuyo, quiero ser tuyo, quiero amarte y quiero amarte sin final, y que nadie me aparte de tu verdad. Quiero ser tuyo, tuyo nada más. Dile al Señor que hoy renuncias a la tibieza de corazón, que hoy renuncias a la pereza espiritual, que hoy renuncias a la mediocridad espiritual, que libre y voluntariamente hoy te decides por Él, porque es la mejor decisión que puedes tomar. Y una vez más, dile con fe: quiero ser tuyo, quiero ser tuyo, quiero amarte y quiero amarte sin final, y que nadie me aparte de tu verdad. Quiero ser tuyo, tuyo nada más. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para todos los hombres, Jesús, en ti confío. Amén. Dios te bendiga y recuerda, Dios siempre tiene el control.